amigos, amigas, gente linda y hermosa que nos sigue a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube? Que Dios te bendiga ricamente. Ya sabes quién te habla, tu amigo y hermano evangelista Federico Tíjar. En esta ocasión estuvimos ausentes durante más de 2 semanas. Estuvimos recorriendo la capital del país, estuvimos recorriendo Montevideo y estamos aquí para compartir un estudio importante contigo, un estudio que es profundo, un estudio que es delicado, que es muy serio. Es un mensaje muy cuidadoso, guiado por el Espíritu Santo, que va a romper con toda religión, con todo tradicionalismo y aún con toda cobertura diabólica e infernal. Así como estás escuchando, aún va a estar rompiendo toda cobertura diabólica e infernal. Vamos a estar desenmascarando, ¿verdad? Este asunto, la mentira del Jesús pobre. Quiero hablarte acerca de el otro Jesús, aquel el cual el sistema religioso, el sistema tradicional nos quiere dar, nos quiere meter, nos quiere impartir. Amén. Y es la imagen de un Jesús pichi, pobre, pordiosero, un Jesús pelagato. Nos quieren vender la imagen de un Jesús que en pocas palabras era un pobre loco. Amén. Y déjame decirte, Jesús no es eso. Amén. Jesús es lo mejor en todos los sentidos. Amén. Nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Aleluya. No confundamos humildad con pobreza. Amén. El éxito en ese madero, en esa cruz, fue el plan divino para redimir a la humanidad. La palabra dice, se hizo pobre, porque él no era pobre. Amén. Y este término, se hizo pobre, no es solo en cuanto a lo material, sino que él dejó su esplendor, su gloria, para tomar este cuerpo terrenal, limitado y defectuoso, a causa del pecado. Dejar su trono, dejar su gloria para sufrir por nosotros. Eso es, se hizo pobre. Aleluya. Hay personas que dicen, Jesús no andaba en auto, ¿verdad? Jesús no andaba en auto, o Jesús no andaba en aviones, o Jesús no vestía así. Y esas declaraciones ignorantes, amén, son declaraciones ignorantes, porque obviamente hace 2015 años atrás no había auto, amén. Muchas veces porque tienen envidia de que un pastor o un ministro o un cantante tenga un auto como la gente, amén, le dicen sí porque Jesús no tenía auto, sí porque Jesús no tenía esto, porque Jesús no tenía lo otro. Y eso es una tontería, es un mamarracho. Ese tipo de declaraciones son declaraciones egoístas, ignorantes, amén. Obviamente que en el siglo I no existía la tecnología y la ciencia como lo existe ahora. Pero déjame decirte que en esa época, si existía una compañía de alquiler de burritos para eventos especiales, Jesucristo dijo, tomemos el burrito, pero yo entro por la ciudad en un todoterreno y que sea 0 kilómetros. Marcos 11:2, amén. Un burrito que nadie lo había montado, amén. Muchos dicen, Jesús era pobre y lo primero que le trajeron a sus pies fue oro. Yo solo digo, si realmente Jesús era pobre, le habían traído pan, leche, alimentos, amén, pañales. No les van a traer oro, riqueza a sus pies. Lucas capítulo 2, versículo 7, es cuando dice que Jesús nació en el pesebre porque el hotel 4 estrellas estaba lleno. Dice, lo declara la palabra, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, porque no había lugar, no quiere decir que no haya dinero. Amén. Jesús siempre tuvo los recursos sobrenaturales. Marcos capítulo 6, versículo 3, nos habla de que Jesús fue carpintero. Hasta los 30 años Jesucristo trabajó. ¿Tú has visto que alguien trabaja y que no agarre dinero? Amén. Jesucristo nunca tuvo necesidad de nada. Sí que hay gente sincera, gente honesta, gente que ama a Dios, amén, y que ha sido engañada, que le han predicado otro evangelio, que le han predicado otra cosa, amén, y le ha generado esa duda, le ha generado ese temor, le ha generado esos miedos, ¿verdad? Y lo que te han transmitido es odio, hermano, no te han transmitido amor, te han transmitido mentira, engaño, no te han transmitido verdad, amén.
te han llevado a que odies la palabra prosperidad, la palabra rico, la palabra abundante. Amén. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿verdaderamente Jesús era pobre? Haciéndonos esta pregunta, uno de los argumentos que se oponen firmemente a la idea de la prosperidad material era que Jesús era pobre, que Jesús fue pobre durante su vida aquí en la tierra. Dicen que vivió una vida empobrecida desde el momento que nació en el establo y fue puesto en ese pesebre. Algunos afirman que durante su ministerio Jesús no tuvo una casa, una residencia, y que hasta cuando Él fue crucificado y enterrado, su tumba era prestada. La idea de la pobreza de Jesús ha sido repetida constantemente, frecuentemente, y transmitida de tiempo en tiempo, de generación en generación. Y la mayoría de las personas y de la gente no se detiene a cuestionarla o a analizar esta ideología, este pensamiento acerca de lo que es la pobreza de Jesús. Y cuando hablamos de detenerse a cuestionarla, no hablo de detenerse a criticarla, sino a detenerse y revisar si es válida bíblicamente. Entonces, como nadie la cuestiona y como nadie va a las escrituras a revisar si es verídica bíblicamente, muchos objetan que Jesús era pobre y que eso era lo correcto. Y aunque esta enseñanza clara de Jesús pobre ha sido aceptada a lo largo de los años por muchas denominaciones, aún muchos creyentes y cristianos, es totalmente contraria a la clara enseñanza de la Biblia. La verdad es que Jesús no vivió de manera desprovista a lo largo de su vida, siendo un indigente, un necesitado, un empobrecido, débil, escaso, digno de lástima e insuficiente. Estos términos son los usados para definir el significado de la palabra pobre. Es verdad, la noche en que Jesús nació, José y María tuvieron que albergarse en un pequeño establo. Envolvieron a Jesús en pañales y se recostaron en un pesebre, pero en ningún lugar de los evangelios dicen que estaban en un establo porque no tenían suficiente dinero para alquilar o rentar una habitación. En ese tiempo, en particular, se había reunido tanta gente en un pequeño pueblo llamado Belén para el censo decretado por el emperador romano Augusto César. Y el motivo fue porque no había habitación disponible en el mesón. En otras palabras, cuando José y María llegaron a Belén, todos los hoteles tenían un aviso que decía no hay habitaciones. Así que el no haber encontrado una habitación en la congestionada Belén a causa del censo, ciertamente no es una señal de pobreza. Prosigamos a ver los dos principales pasajes usados para sustentar la idea de Jesús pobre. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 9, versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y el otro pasaje está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuerais enriquecidos. El versículo compartido en Lucas frecuentemente se utiliza para decir que Jesús vivió toda su vida empobrecida, que él nunca tuvo una casa o un lugar de residencia luego de que comenzó su ministerio terrenal. Más adelante en este capítulo miraremos en esta tierra, y más adelante también en este capítulo miraremos detalladamente el verdadero significado de este versículo. ¿Cuándo se hizo pobre Jesús? En el pasaje de 2 Corintios declara sin lugar a dudas que Jesús se hizo pobre y experimentó la pobreza. ¿Pero cuándo? ¿Fue durante toda su vida terrenal? ¿Fue durante sus años de ministerio? Exactamente cuándo Jesús se hizo pobre. Le digo que Jesús no fue un hombre pobre durante sus 33 años de vida. También le voy a decir que Jesús no fue pobre durante sus 3 años de ministerio. Él fue hecho pobre
cuando tomó nuestro lugar como sustituto. Y allí cuando Él pagó ese castigo y el precio por nuestro pecado. Jesús fue pobre el tiempo que estuvo en la cruz del Calvario. Isaías 53, este gran capítulo de la Biblia, nos habla de cómo Jesús llevó nuestros pecados y todo lo relacionado con estos. Amén. Dice que tomó sobre sí mismos lo que nos pertenecía para que pudiéramos recibir lo que a Él le pertenecía. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. La Biblia amplificada dice, sujetándolo a padecimiento y haciéndolo enfermo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La palabra traducida paz, en el versículo 5, es la palabra griega shalom, la cual también tiene los siguientes significados y connotaciones: seguridad, bien, felicidad, bienestar, salud, prosperidad, descanso. Ese es un shalom de Dios, es un shalom íntegro. En otras palabras, este pasaje nos dice que Dios le permitió a Jesús llevar nuestras enfermedades y dolencias para que por sus llagas tuviéramos sanidad, paz, seguridad, bienestar, felicidad, descanso, prosperidad. Hay otros versículos acerca de esta sustitución que son muy importantes considerar. Segunda de Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. En cuestión, en el Calvario, en la cruz, en el madero, Cristo tomó la enfermedad para proveernos salud. Fue hecho pecado para que pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Fue hecho maldición para que recibiésemos bendición. Amén. Si miramos nuevamente 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Amén. Vamos a detenernos aquí. Dice la palabra, que por amor a vosotros se hizo pobre. Lo menciona la palabra, 2 de Corintios 8, 9. Jesucristo, por amor a nosotros, Él se hizo pobre. No dice que Jesucristo era pobre. Y si continuamos leyendo, dice, siendo rico. Amén. Para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Vemos que por su sacrificio en la cruz, Jesús tomó nuestra pobreza. ¿Para qué? Para proveernos de la riqueza de su gracia. Amén. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, lo cual significa provisión abundante. Cuando Jesús llevó el pecado, la enfermedad, la maldición y la pobreza en la cruz. Amén. ¿En qué momento Jesús llevó el pecado, la enfermedad, la maldición y la pobreza? En la cruz. Lo que hizo en la cruz generó que pudiéramos recibir salud, que pudiéramos recibir justicia de parte de Dios, que pudiéramos recibir bendición y también prosperidad. Amén. Él tomó el castigo que nos pertenecía para que pudiéramos recibir las bendiciones que le pertenecían a Él. Amén. Jesús era próspero, Jesús era sano, Jesús era justo, Jesús era un bendito. Amén.
La razón por la cual estoy tan seguro de que esto es lo que dice la Escritura es porque cuando los evangelios son examinados apropiadamente y se estudian de la forma correcta, no pintan a un Jesús golpeado por la pobreza. Vamos a ver todo lo contrario. Jesús es visto como un hombre cuyas necesidades le fueron suplidas y que él estaba involucrado regularmente en suplir las necesidades de otros. Pero vamos a empezar por el principio de lo que fue la vida de Jesús. Amén. Siendo un niño, él muy pequeño, recibió algunos regalos muy costosos y valiosos de los hombres sabios o magos que viajaron desde Persia para encontrarle y adorar a ese recién nacido, al rey de los judíos. Si te recordás ese pasaje, que habían seguido la estrella, ¿verdad? Y el relato del Evangelio aclara que los regalos que le habían traído a Jesús no eran cualquier baratija. Amén. Lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 2 versículo 11. Y al entrar en la casa le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. La primera declaración es que si Jesús era pobre y su familia era pobre, el oro estaba de más. Tendrían que haberle traído pan, leche, quizás pañales, pero no a regalarle oro. Amén. El oro es el regalo o el presente que se le hacía a los reyes. Amén. Otras traducciones del mismo versículo confirman que estos hombres sabios trajeron regalos caros y valiosos. Herodes, el rey a quien las autoridades romanas le habían permitido ser el gobernador judío local, tenía muchos celos y sospechas acerca de este rey infante que posiblemente lo destronaría un día. Así coordinó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en la región de Belén. Siendo avisados en sueños por un ángel, José tomó a María y a su bebé Jesús y huyeron en una larga jornada hacia Egipto. Así que es posible y aún probable que la prosperidad de esos regalos de los hombres sabios ayudaron a la familia de Jesús en su traslado hacia Egipto y quizás los hayan sostenido durante los meses que permanecieron allí. Otra cosa muy importante es aclarar que Jesús tenía personas que apoyaban financieramente su ministerio. Amén. Cuando Jesús dio inicio a su ministerio público, llamó primeramente a 12 discípulos para que viajaran con él durante 3 años. Y su pequeño grupo viajaron por toda Palestina, a través de la región de toda Galilea, bajaron por el río Jordán, hasta las montañas de Judea y Jerusalén. Aún en esos días, cuando viajar significara caminar o montar algún animal, algunas veces dormir bajo el cielo estrellado, o buscar abrigo en casas de amigos o conocidos, mantener esa cantidad de gente en camino, activa, debió considerar un gasto considerable. Comida y vestido para una docena de personas, día tras día, semana tras semana, requería que tuviera suficientes fondos para el viaje. La primera pregunta es, ¿de dónde vino el dinero? La Biblia nos cuenta que Jesús tenía personas que lo apoyaban económicamente en su ministerio, quienes le ayudaban para su sostenimiento. Lucas, te invito a buscar en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Esto está en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. También en el mismo versículo 3 otras traducciones dicen así. La versión pues dice, y otras, muchas de ellas, quienes eran de tal naturaleza que se mantenían supliéndole a ellos de lo que ellas poseían con comida y las otras necesidades de la vida. La traducción Williams interpreta el versículo y muchas otras mujeres quienes continuaban contribuyendo para sus necesidades
de sus recursos personales. La traducción Philip dice, y muchas otras quienes usualmente buscaban su comodidad, la de Jesús, de sus propios recursos. ¿Realmente suena esto como si Jesús y sus discípulos eran pobres? ¿Como que fueran personas destituidas o una banda viajera de mendigos que vivían afuera de la ciudad a pan y agua? Por supuesto que no, estimado hermano, estimada hermana. Sus necesidades fueron suplidas a través de la generosidad de muchos que fiel y consistentemente apoyaban su ministerio financieramente. Ahora otra pregunta, ¿era Jesús realmente una persona sin casa? ¿No tenía un lugar de residencia él? Bueno, contrario a la manera tradicional de pensar, Jesús tenía un lugar de residencia. El pasaje más frecuentemente citado por las personas que intentan probar que Jesús nunca tuvo una casa o una residencia se encuentra en Lucas capítulo 9. Leamos todos los versículos relacionados en contexto. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lucas capítulo 9, versículo del 51 al 58, la nueva versión internacional la que te he compartido. Leyendo el contexto, aprendemos que en el versículo 58, Jesús les está diciendo simplemente, en este momento de mi vida yo me encuentro en movimiento. Estoy yendo hacia adelante, voy hacia Jerusalén, voy camino a cumplir mi misión. No estoy estableciéndome aquí en la tierra, pero estoy en camino de ser llevado al cielo. Note que hay otras escrituras que parecen indicar que Jesús tenía una casa y residencia terrenal. Mateo capítulo 4, versículos 2 y 13, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió a Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y Neftalí. La traducción William del versículo 13 dice, pero él dejó Nazaret e hizo su casa en Capernaum. West traduce el mismo versículo, y habiendo abandonado Nazaret, él estableció su casa permanente en Capernaum. Ahora le invito a revisar Mateo capítulo 9 versículo 1. Dice así, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Amén. William traduce estos versículos y él se subió a un bote, cruzó al otro lado y se fue a su propio pueblo. La versión West dice, y habiendo subido el bote, él atravesó y llegó a su propia ciudad. ¿Cómo puede alguien tener su propio pueblo o tener su propia ciudad si no vive allí? ¿Y cómo vive allí si no tiene un lugar para vivir? Amén. Marcos capítulo 2 versículo 1 también es muy interesante, pues dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Corrió la voz de que estaba en casa. En la versión Williams, este versículo dice, después de algunos días, él regresó a Capernaum y se reportó que estaba en casa. La traducción West dice, y habiendo entrado nuevamente en Capernaum, después de algunos días, se oyó que él estaba en casa. Jesús no podía ir a casa o ser reportado como que estaba en casa si él no tenía una. Amén. El argumento de que Jesús no tenía casa no puede ser usado como prueba de pobreza, porque la Escritura indica, sin lugar a dudas, que sí tuvo casa. Vamos a hablar de la pesca del oro. Hay otras indicaciones bíblicas de que Jesús no vivió una vida golpeada por la pobreza, por el hambre ni la necesidad. Por ejemplo, cuando fue necesario, el poder milagroso de Dios operó a través de Jesús para suplir sus necesidades y las necesidades materiales de otros. Amén.
En Mateo, vamos a estar compartiendo Mateo 17 del 24 al 27. Cuando vinieron a Capernaum, los colectores del medio ciclo de impuestos del templo fueron a Pedro y le dijeron: ¿tu maestro no paga el impuesto? Él dijo: sí. Y cuando él vino a casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué crees, Simón? ¿De quién toman los reyes de la tierra el tributo o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Y cuando él dijo de otros, Jesús le dijo: luego los hijos son libres. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando abra su boca encontrarás un siclo. Toma eso y dáselo a ellos por mí y por ti. Otros dos pasajes en Mateo ilustran también el poder milagroso de Dios para suplir las necesidades materiales de las personas. En Mateo, capítulo 14, versículo 15 al 21, cuenta la historia de la alimentación de los 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Y en Mateo, capítulo 15, del 23 al 39, relata la alimentación de otros 4.000 hombres con 7 panes y unos pocos peces. Durante su ministerio en la tierra, vez tras vez, Jesús demostró que los recursos necesarios para suplir cada necesidad siempre estaban disponibles para él. Amén. Otra razón por la que creo que Jesús fue próspero es que la Biblia indica que su ministerio ayudó financieramente a los pobres con regularidad. El relato del apóstol Juan sobre la última cena es uno de los pasajes más poderosos y contundentes del Nuevo Testamento. Amén. Está lleno de eventos importantes y significativos. Juan capítulo 13 cuenta acerca de Jesús lavando los pies de sus discípulos, prediciendo su traición, dando nuevo mandamiento de amarse unos a los otros y advirtiendo a Pedro de su inminente negación. Amén. Pero las personas, algunas veces, pasan por alto 3 versículos importantes acerca de Judas. Amén. Que enfatizan el hecho de que el ministerio de Jesús tenía suficientes recursos para ayudar a los pobres económicamente, aparentemente con regularidad. Cuando Satanás entró en Judas y puso en su corazón traicionar a Jesús, él se retiró de la cena para ir afuera. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 13. Está registrada en la historia el suceso, ¿verdad? Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Atención a esto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, atención a esto, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Juan capítulo 13, versículo 27 al 29. Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Por qué pensarían los discípulos que Judas iba a comprar algo o dar dinero a los pobres si esto no fuera algo que ya hubiera sido enviado o fuera un hábito regular? Amén. Obviamente eran cosas frecuentes en el pasado. Comprar provisiones para la fiesta y dar a los pobres eran aparentemente eventos comunes para los discípulos, y una persona no puede hacer ninguna de estas dos cosas sin dinero. Amén. Que sabemos que Judas era el tesorero. Sabemos que Jesús tuvo por lo menos algo de dinero porque tenía un tesorero que regularmente robaba dinero de esos fondos y de eso recaudado, y Judas era la persona en la cual le habían confiado estos bienes. En el libro de Juan, capítulo 12, versículos 6, dice: como tenía a su cargo la bolsa de dinero, Judas acostumbraba robarse lo que echaban en ella. La traducción Williams del mismo pasaje dice: como el que llevaba la bolsa de los 12, él tenía el hábito de tomar lo que era puesto allí. Creo que es razonable asumir que la gente pobre, un pelagato, sin un centavo, carente de todo por la vida, no tiene un tesorero, amén, o una persona de mayordomo o que administra las finanzas, amén, o que conlleve dinero consigo. Jesús y los discípulos tenían suficientes fondos, tanto que tuvieron que poner a alguien a cargo para manejarlos. Los evangelios también sugieren que en el tesoro o en los fondos existía tanto dinero que Judas
robaba algo de vez en cuando sin que se notara inmediatamente. Amén. Un tesorero no podía robar dinero de una bolsa regularmente, a menos que la bolsa tuviera contundente dinero. Amén. Porque si tiene una o dos monedas, ¿verdad?, se deschaba. Si había suficiente dinero en la bolsa para que Judas robara regularmente y aún quedara para sostener al grupo, Jesús obviamente no pudo ser pobre. Amén. Durante la visita a Betania, a la casa de Lázaro, María y Marta, Jesús le dijo a los invitados de la cena: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Este hecho está registrado en el libro de Juan capítulo 12, versículo 8. Observa que Jesús no se llamó pobre. Definitivamente hizo una distinción y separación entre los pobres y él. Algunas personas han pensado equivocadamente en esta afirmación implicó que Jesús estaba diciendo que ayudar a los pobres no era importante. Sin embargo, la referencia en el Antiguo Testamento de lo que él estaba citando declara firmemente que esto no fue lo que él quiso decir. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 11 dice: gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. En efecto, Jesús estaba diciendo que siempre habrá gente pobre que necesita ayuda y deben ayudarlos tanto como puedan. Pero solo voy a estar aquí por un corto tiempo, y esta mujer, quien ungió sus pies con un perfume costoso, aprovechó esta limitada y única oportunidad. Siempre van a tener oportunidades de ayudar a los pobres, pero yo no estaré aquí por mucho tiempo. Esas son las palabras textuales de Jesús. El punto es que Él no se identificó ni una vez como uno más de los pobres. Él no dijo: siempre habrá personas pobres como yo. En lugar de esto hizo una separación definitivamente entre los pobres y Él. ¿Qué vamos a encontrar? El hecho de ese perfume costoso. Amén. Encontramos otra indicación bíblica que Jesús no fue pobre en el hecho que Jesús no se molestó lo más mínimo cuando un perfume que valía un año de salario se usó para ungir sus pies. Examinemos esta historia como está escrita en la Biblia. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús, fíjate. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia de perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, un año de salario, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8, la nueva versión internacional que he compartido. Un hombre pobre, que no está acostumbrado a tener nada, raramente tendría una actitud tan relajada frente a un año de salario, frente a un año de trabajo derramado sobre sus pies. Amén. Pero Jesús no se intimidó, no se alarmó, no se preocupó ni sintió incómodo en lo más mínimo por el valor del perfume que María usó para ungir sus pies. ¿Cómo es posible esto? Entonces pensemos quién es Jesús realmente. Jesús era y es el creador del universo y de este mundo. El Evangelio de Juan declara: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 16 proclama: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora considere la casa real de Jesús, el lugar que Él creó para sí mismo y eventualmente para que nosotros también habitemos. Recuerde, cada uno se esfuerza por hacer de su casa un sitio agradable, a su gusto, que el lugar sea cómodo, reconfortable para vivir. La casa de Él nos fue descrita en el libro de Apocalipsis.
¿Sabías? La ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas. Las murallas estaban hechas de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Esto lo vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 21. Amén. ¿Quién podría diseñar o crear semejante lugar de habitación tan grandioso, con tanto esplendor, verdad? El Salmo 24:10 nos da la respuesta. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Vamos a algunos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a captar un poco la majestad del poder de Dios. Amén. Y recuerda, si estas cosas fueron dichas de Dios, también se refieren a Jesús, porque Juan capítulo 10 versículo 30 dice: el Padre y yo, o sea Jesús, somos uno. Y Juan 14 versículo 9 dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Melquisedec se refirió a Dios como Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Génesis capítulo 14 versículo 19. Moisés dijo esto: de Jehová es la tierra. Éxodo 9:29. Josué dijo: Dios es Señor de toda la tierra. Josué capítulo 3 versículo 11. Al rey David dijo: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas, el honor. Tú los gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortaleces a todos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Dios, hablándole a Job, de sí mismo dice: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Job 41, versículo 11. El salmista David declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. También afirmó en el Salmo 104:24: la tierra está llena de tus beneficios. Dios dijo de sí: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, capítulo 10 al 12. Dios le dijo a Isaías: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías, capítulo 66, 1. A través del profeta Ageo, Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Zacarías se refiere a Dios como el Señor de toda la tierra, capítulo 4, versículo 14. Pablo dijo 2 veces en 1 Corintios 10: del Señor es la tierra y su plenitud. Escribió también a los filipenses acerca de Jesús. Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Jesús estaba con el Padre al principio de la creación y vivía en el cielo con Él y los ángeles. Apocalipsis 21:21. Y dice que las calles de los cielos son de oro puro. El oro para Jesús es como el asfalto para nosotros. El oro para Jesús es como el piso o la calle que nosotros estamos acostumbrados a pisar. Amén. Jesús creó este mundo con todo el oro, con la plata, los diamantes, rubíes, zafiros y toda la clase de recurso natural. Las bestias sobre los collados son suyas.
Él creó todo. Así que no es de maravillarse que no se haya incomodado en lo más mínimo porque un poquito de perfume hubiera sido derramado sobre sus pies. Jesús nunca tuvo escasez. Al final de su ministerio terrenal, sus propios discípulos testificaron que nunca tuvieron escasez de ninguna cosa. Luego Jesús dijo a todos: cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalia, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Lucas, capítulo 22, versículo 35. Si los discípulos testificaron que no habían experimentado escasez mientras cumplían con las tareas del ministerio, podemos asumir que tuvieron un suministro completo y abundante provisión. Por poco que hayan tenido, tuvieron lo suficiente, un suministro adecuado para sus necesidades. Y eso, déjame decirte, hermano, no es pobreza. Otra cosa es que también Jesucristo usó ropas finas. Cuando Él fue crucificado, su ropa fue lo suficientemente fina y costosa para que los soldados se comenzaran a pelear y apostaran aún por su túnica. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Eso está registrado en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24. Pregunta: ¿echarían suerte o apostarían los soldados romanos por unos trapos sucios y harapientos o rotos de un mendigo, un pobre loco? Amén. O un pobre loco. Amén. ¿Apostarían o intentarían quedarse con unos vestidos desgastados, andrajosos de un hombre pobre? Obviamente que no, estimado hermano. Entonces la pregunta es: ¿era Jesús pobre o era próspero? Volvamos a nuestra pregunta original. Creo que la Biblia habla el tema con detalle y ofrece una respuesta clara, concisa, precisa. Y basado en los versículos que hemos examinado en este capítulo, ¿cree usted que Jesús califica en el contexto de pobre? En otras palabras, ¿usted cree que Jesús fue una persona indigente, empobrecido, necesitado, en necesidad de cosas materiales, destituido, débil, acongojado, digno de compasión, inferior, digno de lástima, de segunda clase, de menor valor, una persona que caminó en escasez o en insuficiencias? ¿Cuál definición se describe mejor con el Jesús bíblico? Vamos a revisar la información que hemos estado compartiendo y vamos a descubrir acerca de Él en la palabra de Dios. Cuando era niño, recibió regalos, entre ellos oro, incienso y mirra. Como dije ya anteriormente, no recibió pan, leche o pañales. Tuvo muchas personas que lo apoyaron económicamente de manera fiel y consistente en su ministerio. La Biblia indica que tuvo una casa o residencia. Cuando fue necesario, el poder milagroso de Dios operó a través de él para asegurarse de sus propias necesidades y poder suplir las necesidades de otras personas. La Biblia también indica que durante su ministerio ayudó a pobres económicamente de forma periódica. Tenía un tesorero que frecuentemente le robaba dinero de los fondos que les eran confiados y se diferenció a sí mismo de entre los pobres. No se molestó lo más mínimo cuando un perfume que costaba un año de salario y duro trabajo se usó para ungir sus pies. El testimonio de sus propios discípulos al final de su ministerio terrenal fue que nunca tuvieron escasez de ninguna cosa. Cuando fue crucificado, sus ropas fueron lo suficientemente finas para que los soldados se pelearan y echaran suerte por ellas. Creo que estos hechos bíblicos que te he mencionado son una prueba precisa de que Jesús no era pobre, amén, sino que Él era un hombre próspero, un hombre bendecido. Ahora, no estoy sugiriendo ni diciendo de que Él viviera un estilo de vida derrochador o extravagante, amén. Eso no hubiera sido práctico para Él, pero tuvo sus necesidades suplidas todas durante su vida aquí en la tierra
y pudo hacer lo que Dios le pidió que hiciera. La prosperidad de Jesús no debería sorprendernos. El Antiguo Testamento promete prosperidad para aquellos que caminan en la voluntad de Dios. Vamos a Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Segunda de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Job 36:11. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Salmo 1:3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podría nombrarte más capítulos, pero realmente, ¿usted cree que Jesús cumplió con estos requisitos de caminar en la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, que Él lo hizo, y declaró en Juan, capítulo 6, versículo 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cree que el Padre guardó su palabra y bendijo a su Hijo porque caminó en su voluntad? Absolutamente, claro que sí. Números, capítulo 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, Jesús no fue pobre porque Él caminó en prosperidad de acuerdo con el pacto abrahámico. Amén. Pero ahora, hermano, quiero decirte algo más. Cuando hablamos del Jesús pobre, estamos hablando de cuatro situaciones. Queremos orar por tu vida. Si has estado bajo esta iniquidad, recuerda, yo te estaba diciendo que hay principados, hay potestades, hay espíritus del mismo infierno que están detrás de la palabra del Jesús pobre. Amén. Hay personas que adoran al Jesús pobre. Hay personas que entran bajo coberturas demoníacas de un Jesús pobre. Amén. Logias, sectas, amén, órdenes inclusive hasta de los caballeros, de los templarios, amén, hay un sistema idolátrico, hay una idolatría tan grande, hay un sistema idolátrico tan grande, hay unos principados, unas potestades, unos demonios, hermanos, con ese nombre de Jesús pobre, y tú ahí, siendo cristiano, siendo evangélico, pentecostal, diciendo que Jesús es pobre. No, hermano, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, si has confesado, si has predicado que Jesucristo
Jesucristo es pobre y has estado luchando contra hermanos que te han querido iluminar de parte de Dios. Si buscas en internet, si te informas en libro, vas a encontrar que con el nombre de Jesús pobre hay un principado gigante, enorme, hay potestades que se están moviendo detrás. Solamente por citarte uno, en España existe una cofradía, una secta masónica y jesuita que se mezcla con el catolicismo, que adoran a ese Jesús pobre desde el año 1940, donde esta hermandad primitiva que radica en Madrid venera al Jesús pobre y a María Santísima del Dulce Nombre en su soledad. Amén. Son tremendos demonios, hermano. Esta imagen fue creada en Sevilla y dice que en el año 1766 la duquesa de Santiesteban la regala al templo de San Pedro el Viejo, esta imagen, la cual se encontraba en su propia casa, la cual la habían nombrado la popular Casa de Pilatos, para que vean los ritos, las prácticas que se encuentran detrás de esta imagen, de este ídolo. Es un falso ídolo, es un falso Dios. El Jesucristo pobre, el Jesús pobre es un falso ídolo, es un falso Dios, es una idolatría, es algo horrible, hermano, y tristemente muchos evangélicos, cristianos y personas sinceras y honestas están creyendo en este Jesús pobre. Unos porque adoran la imagen y otros porque lo tienen, lo han adoptado, lo han recibido, lo han aceptado en sus pensamientos y en su corazón. Están bajo ese manto, están bajo esa cobertura del Jesucristo pobre. Hay que romper, hay que renunciar a eso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces, es un ídolo católico, es una imagen que se venera, que se adora, que se exalta, que se glorifica. Como te decía, en estos ritos, las personas que caminan con estos ídolos, que normalmente se les conoce como anderos, ellos soportan el peso de esta imagen y mientras otros danzan alrededor de ellas, ¿verdad? Y de un lado hacia otro lado, y en determinado momento de la procesión al Jesús pobre lo inclinan, lo hacen como arrodillarse, hincarse, ¿verdad? Venerar a la Reina del Cielo. Amén. Y a esta imagen de la Santísima, del Santo Nombre de la Soledad. Así que, estimado hermano, hermana, te animo a que prestes atención. Amén. Cada vez que alguien hable de que Jesucristo era pobre, de que Jesucristo no tenía esto, de que Jesucristo no tenía lo otro, con amor, te pido encarecidamente con amor, que le hables la verdad. Amén. Yo sé que te van a refutar, van a querer chocar contigo, discutir contigo, pero tienes que amar a estos hermanos que se han descarriado, se han perdido el objetivo de lo que la Biblia nos enseña, se han apartado un poquito de la verdad. No es que estén condenados al infierno, pero sino que sus vidas hay mantos de tristeza y hay mantos de pobreza y vidas infelices detrás. Hay personas que conocen de Dios bíblicamente, o tienen un conocimiento mental, tienen un conocimiento estructurado, tienen lo que la tradición les dio, amén, pero no han conocido, no han experimentado el verdadero Jesucristo que no era pobre. Amén. Por eso hoy te animo, estimado hermano, hermana, que rompas con el Jesucristo pobre, que rompas ese ídolo, que rompas con ese ídolo, que rompas, amén, con esa idolatría, con ese manto, con esa iniquidad, con ese servicio a ese falso Dios. Ese no es el verdadero Jesús, ese es un Jesús mentiroso, es un falso Jesús. El Jesucristo pobre es un falso Dios, es un Dios mentiroso. Amén. Así que renuncia en el nombre poderoso de Jesús a este falso Dios, a este falso ídolo. Y alaba a Jesucristo y glorifica a nuestro Señor y Salvador. Sin más que decirte, me estoy despidiendo. Espero que este material te sea de bendición, te sea de edificación. Y como ya sabes, te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica o vía inbox a través de nuestra línea de mensajería. Que Dios te bendiga grandemente. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau.